Un saludo. Estamos entrando en esta segunda sesión del pensamiento de Emmanuel Kant. Esta segunda sesión tiene que ver ya con aquello que hemos dicho de la primera pregunta que se hace Kant, ¿verdad? Que podemos conocer, que tiene que ver con la teoría del conocimiento. Y dentro del contexto de la teoría del conocimiento, Kant va a intentar justificar esta teoría del conocimiento desde la perspectiva de las ciencias. Acuérdense que Kant está intentando hacer dos cosas: crear un sistema filosófico, ¿verdad?, que responda a las exigencias de lo que él quiere de la filosofía, y por otro lado va a ser también, y tiene sus adversarios, y fundamentalmente el adversario del conocimiento de Kant va a ser el empirismo de Hume. De tal manera que la corriente filosófica de Kant tiene esas dos grandes líneas. Por un lado va a querer crear un sistema filosófico que unifique el conocimiento desde la perspectiva del idealismo alemán, ¿verdad? Que fundamentalmente lo va a representar Leibniz, y por otro lado el empirismo inglés que lo va a representar Hume. De tal manera que Kant va a intentar hacer una crítica al fondo, al conocimiento, tomando en cuenta que hay una facción del conocimiento, una fracción del conocimiento que no permite integrar esta teoría que Kant plantea, que Kant cree que es posible integrar tanto el aspecto del idealismo, ¿verdad?, y las verdades que contiene el idealismo, como los aspectos y las verdades que contiene el empirismo. Por otro lado, hago una advertencia inicialmente que prácticamente vamos a seguir las diapositivas en forma literal, ¿verdad? Porque el pensamiento kantiano es demasiado lógico y por otro lado consecuente. Quiere decir que una diapositiva nos va a llevar a la otra y la otra a la otra, de tal manera que esa visión lógica del pensamiento de Kant va a ser una visión lógica que una cosa va a contener después a la otra. ¿Está bien? Si hay algunas dudas que nos despiertan las diapositivas, por supuesto, después ustedes podrán, entrando a la página de Senfi, podrán después desarrollar y elaborar las preguntas, y yo contestaré a las preguntas que se desprenden de este video. Sin más, vamos a entrar entonces al tema que nos ocupa, a este segundo tema, a esta segunda sesión. Ya ahí tenemos en primer lugar entonces las preguntas que se elabora acá, ¿verdad? ¿Qué puedes saber? ¿Qué puedo saber? Teoría del conocimiento. ¿Qué debo hacer? Ética. ¿Qué me está permitido esperar? Fundamentalmente el tema de Dios, y qué es el hombre y el mundo, la antropología. Como decía, el tema del conocimiento va a estar en Kant diseñado, ¿verdad? Trazado por un intento de justificar las ciencias, porque la ciencia fundamentalmente para Kant va a ser precisamente el vehículo del conocimiento, ¿no? De tal manera que Kant pues, va a intentar justificar las ciencias, sobre todo desde el empirismo de Hume, que además de ser es empirista, o sea que parte de la experiencia, además Hume también va a ser escéptico. Hume va a creer que el conocimiento, no se puede acceder al conocimiento científico, sino sencillamente se puede acceder a parte del conocimiento, pero no se puede llegar a conocimientos universales y necesarios, sino lamentablemente, dirá Hume, a conocimientos particulares y contingentes. En ese caso, Kant dirá que eso no es ciencia, porque la ciencia no puede basarse en conocimientos sencillamente sensibles. ¿Ok? Bien, el conocimiento científico para Kant entonces tiene que ver precisamente con dos tipos de conocimiento, dirá Kant, ¿no? Está el conocimiento científico, en primer lugar, que es un conocimiento donde aparecen las leyes de la lógica, ¿verdad? Y esas leyes de la lógica, fundamentalmente el principio de no contradicción, el principio de universalidad y el principio de necesario. ¿Ok? Por otro lado,
Kant opone el conocimiento científico al conocimiento vulgar, que es el conocimiento fundamentalmente, que de ahí no le aporta nada nuevo a lo que dice ya, lo que dirá Platón con respecto al conocimiento como doxa, ¿verdad? Como opinión. Entonces el conocimiento vulgar no es otra cosa sino un conjunto de opiniones y creencias, pero que no están basadas fundamentalmente en los conocimientos a priorísticos de la razón, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista, Kant se va a fijar fundamentalmente en los juicios. ¿Por qué? Porque Kant cree que el juicio es la unidad más pequeña del conocimiento. ¿Está bien? El razonamiento y el pensamiento no tiene otro lugar sino precisamente en el juicio. Son los juicios aquellos que nos permiten llegar al conocimiento. Por eso que Kant va a desarrollar el tema de los juicios. Entonces, para Kant, que un juicio es una operación mental mediante la cual afirmamos o negamos algo, es el acto donde se relacionan dos conceptos, sujeto y predicado. Los juicios pueden ser verdaderos o falsos. Una proposición es la expresión formal de un juicio que tiene un sujeto, una cópula, generalmente un verbo ser y un predicado. Entonces, para acá, los juicios no son otra cosa sino las proposiciones, ¿verdad? Y esas proposiciones, ya lo decía, hay un sujeto, un verbo, que es la cópula, que es la que articula el sujeto con el predicado, y el predicado, que es lo que se dice del sujeto. Por tanto, existen dos tipos de juicios: los juicios analíticos, que son más propios de las ciencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos juicios analíticos, ya veremos que tienen unas características importantes, y están los juicios sintéticos, se acercan mucho más a lo que dice Hume, que son los juicios de la experiencia, los juicios de los sentidos. De tal manera que eso es lo que nos va a permitir a nosotros, avanzar en el conocimiento. Entonces, tenemos los juicios analíticos y sintéticos. ¿Qué son los juicios analíticos? Para acá, el ejemplo de un juicio analítico. El triángulo es una figura geométrica de tres ángulos. En este caso, el sujeto explica el predicado, por tanto, el juicio es verdadero inmediatamente. Quiere decir que los juicios analíticos no necesitan ser probados, porque en el juicio inmediatamente se me muestra ya como un juicio que es verdadero, por un lado. Y por otro lado, tiene una característica, que el juicio analítico, el sujeto ya me da a mí las características prácticamente del juicio. El predicado no le agrega nada nuevo al sujeto. En este caso, triángulo, en la palabra triángulo contiene ya lo que quiere decir el predicado, que es que el triángulo me dice a mí que es una figura geométrica y que tiene tres ángulos. En este sentido, el juicio es un juicio verdadero inmediatamente. Por otro lado, están los juicios sintéticos, que son los juicios de la experiencia, los juicios que vienen a partir de los sentidos. Por ejemplo, el cielo está nublado. El sujeto no explica todo lo que puede agregar el predicado. En este caso, el juicio no es inmediatamente verdadero, porque hay que ver si lo que se predica del sujeto se cumple. Entonces debo ir a la realidad y comprobar si ese juicio es verdadero. Por tal motivo, el primer juicio, el juicio analítico, el sujeto me indica que es verdadero, universal y necesario. En el segundo juicio, los juicios sintéticos, debo salir a la realidad y debo verificar si el cielo está nublado o no está nublado. Si el cielo está nublado, el juicio es verdadero, pero si el cielo está nublado, el juicio es falso. Y debe pasar por los sentidos y verificarlo para saber si es verdadero. Además, el juicio sintético es particular y contingente, de tal manera que este juicio aparentemente no convendría a las ciencias. La crítica del conocimiento de Kant. Kant dice que hay un problema, ¿verdad? Después veremos con respecto al tema de Hume.
El predicado de los juicios analíticos no me enseña nada nuevo que lo que ya me dijo el sujeto. ¿Está bien? El predicado de los juicios sintéticos sí me enseñan algo nuevo que no me dijo el sujeto. Y estos convienen a la ciencia, pero tienen un problema, son particulares y contingentes. Entonces, de esta diapositiva nos queda claro, por un lado, que los juicios analíticos son universales y necesarios, y los juicios sintéticos son particulares y contingentes. Pero el juicio analítico a este punto, Kant dice que tiene un problema porque no enseñan nada. Y si hay algo que tiene la ciencia, es que la ciencia busca las novedades. La ciencia quiere aprender siempre algo nuevo. De tal manera que estos juicios analíticos no me enseñan nada nuevo, pero los juicios sintéticos, aunque son juicios particulares y necesarios y contingentes, sí me enseñan algo nuevo. Cada vez que yo recurro a un juicio sintético, el juicio sintético necesito de la verificación del predicado para saber si el sujeto es verdadero. Como ya decíamos, el cielo es azul, yo necesito salir afuera si estoy dentro de la casa, ¿verdad? Y mirar por la ventana y darme cuenta si el cielo está azul. Si el cielo no está azul, entonces puedo decir que el juicio es falso. Si el cielo está azul, entonces es verdadero. El problema es que las ciencias, los juicios deben ser verdaderos, universales y necesarios, porque son los juicios que agradan y convienen a la ciencia. Al parecer, nos inclinamos por los juicios analíticos, pero el problema de los juicios analíticos es que no muestran nada nuevo. ¿Cómo hacer entonces para que siendo un juicio universal y necesario permita descubrir algo nuevo? Porque de eso se trata la ciencia. He ahí un problema que tiene que resolver Kant. Kant trata de responder al escepticismo de Hume, que dirá que no es posible llegar al conocimiento científico porque el conocimiento científico implica un conocimiento universal y los juicios, perdón, y el conocimiento no es universal, el conocimiento siempre va a ser particular porque parte de la experiencia, parte del conocimiento empírico. Hume dirá que los juicios son asociaciones de sensaciones de la realidad. Por tanto, no existe un conocimiento universal y necesario, solo aproximaciones. No es posible una ciencia pura, sino solo probable. Kant demuestra por qué el conocimiento científico sí es universal y necesario. La ciencia sola no puede consistir en conclusiones analíticas, pues del paso de una conclusión analítica a otra muchas sucesivas, debo saber que tienen proposiciones nuevas. Por tanto, para unir una proposición analítica de otra, debo usar juicio sintético, o sea, debo recurrir a la experiencia, de tal manera que un juicio sintético, ¿verdad? Me va a permitir a mí unificar dos juicios analíticos. Y si yo unifico dos juicios analíticos, significa que estoy utilizando el conocimiento empírico, porque tengo que utilizar la imaginación, tengo que utilizar también las palabras, etcétera, para unir dos juicios analíticos. De tal manera que los juicios analíticos terminan también siendo al mismo tiempo sintéticos. ¿Ok? Porque dos juicios analíticos tienen que ser unidos por un juicio sintético. El conocimiento científico es universal y necesario no por el conocimiento lógico. O sea, no porque yo digo que los juicios que no puede haber contradicción en los juicios, o sea, la identidad, un juicio no tiene contradicción, o mejor dicho, el principio de no contradicción. Un juicio no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, o es verdadero o es falso, ¿ok? Entonces, partiendo de ese hecho, del conocimiento lógico, el conocimiento no es lógico por el contenido del principio de no contradicción, sino que es lógico porque mi conocimiento, la estructura de mi conocimiento es lógica. Por tanto, los juicios son científicos, los conocimientos universales y necesarios por el objeto del conocimiento, porque uno depende de la sensibilidad para ser conocido, el sintético, mientras que el analítico se trata de un objeto que conoce a otro objeto. La respuesta de Kant va a ser lo a priori, o sea, la lógica y la psicología. Repetimos, para Kant lo a priori no es un conocimiento, no es que yo en la lógica
por ejemplo, el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de universalidad o el principio de verdad, no son conocimientos para Kant, perdón, no son conceptos, sino son producto de la razón, de la mente, de la psicología, pero no la psicología como causas, como consecuencias, digamos así, del pensar, sino que son psicología porque están en la mente, porque están en la conciencia, de tal manera que yo conozco, ¿verdad? Y puedo conocer los juicios analíticos y sintéticos por un proceso a priori que después ya explicará Kant en qué consiste eso de juicios a priori. Kant dirá a Hume, respondiendo a Hume, ¿verdad? Que Hume plantea un problema, pero Hume no soluciona ese problema. Que la ciencia sea contingente no resuelve el fenómeno de juicios universales y necesarios. Debe haber algo más allá de ella, más allá de la sensación. Las leyes de causalidad, la identidad, la contradicción no provienen de la sensación, como ya decía anteriormente, sino provienen de un proceso mental que está en la mente antes de la percepción. Están pensadas más allá de la sensación o antes de la sensación. Por tanto, el conocimiento universal y necesario proviene del cerebro humano, de la psicología humana. Kant establece una diferencia entre conocer y conocimiento. Primero son los pasos para llegar a un saber. El primero son los pasos para llegar a un saber, el conocer. Pero el conocimiento es la totalidad de ese proceso. Kant cree que Hume se queda en el conocer, pero no logra ver la totalidad del conocimiento que implica procesos mentales y psicológicos. Hume se queda solamente en la percepción, pero no logra decir cómo la percepción logra entender que hay unos juicios, que logra entender que hay unos conocimientos que son fruto de la experiencia. ¿De dónde sale esa experiencia? ¿Verdad? ¿Cómo logra conocer el ser humano a partir de la experiencia? Kant dice que Hume no responde a este elemento, porque el conocimiento científico es universal y necesario, dirá Kant, porque es a priori porque la mente tiene unas estructuras de pensamiento que permiten llegar a los juicios sintéticos y a los juicios analíticos. Por otro lado, Kant pretende evitar el psicologismo. Cuando nosotros decimos psicologismo, Kant quiere decir que conocer es un proceso psicológico de entendimiento. Si así fuera, dice Kant, llegáramos a las leyes del entendimiento, principio de no contradicción, identidad, causalidad. Pero Kant dice que de eso no se trata la dimensión psicológica, sino que se trata es que la mente, ¿verdad? La mente como proceso psicológico tiene unas estructuras que permite determinar, ¿verdad? Los juicios sintéticos y los juicios analíticos. No se trata de psicología como actitudes aprendidas de la mente, sino procesos mentales, predisposiciones del cerebro de nuestra psique. Por lo tanto, la ciencia maneja conocimientos universales y necesarios, lógicos, formales de contenido, conocimientos a priori. Kant define la ciencia de cómo ésta es universal y necesaria. En lo concreto, hará un recorrido por la matemática y por la física para poder demostrar cómo ocurre eso de que acaba de argumentar que es posible, que la ciencia solo es posible a través de unos juicios particulares analíticos que son a priori y de unos juicios particulares sintéticos que son a priori. Entonces, Kant en este momento intentará justificar desde la matemática, desde el álgebra, desde la geometría y posteriormente desde la aritmética, cómo es posible llegar a esto, al conocimiento científico. Aquí entra en lo primero que Kant en este segundo momento. El primer momento era la justificación por qué es posible la ciencia. En este segundo paso dirá por qué es posible la ciencia desde la misma ciencia. ¿Cómo se puede justificar la ciencia justificándola desde la misma ciencia? Entonces entra a la matemática.
la estética trascendental o la matemática. ¿Qué entiende Kant por el concepto de estética y trascendental? Para Kant, estética significa este concepto en el sentido griego de aestéticos, ¿verdad? Lo que se percibe por los sentidos, como la sensación, la percepción, a esta forma nueva de entender la intuición o la sensación es lo que Kant llama la estética. Por tanto, la estética no es otra cosa sino el proceso del conocimiento empírico, ¿verdad? De la sensibilidad. Y la sensibilidad pasa fundamentalmente por el tema de los sentidos. Por tanto, el otro tema es el tema trascendental. Es el camino introspectivo de los principios del conocimiento. Trascendental, nosotros pudiéramos entenderlo como trascendente, que está fuera. En cambio, para Kant no es lo que está fuera, sino es lo que está dentro. El fundamento del conocimiento, algo que lo precede, sin lo cual no es posible conocer. Trascendente es para Kant el conocimiento que está más allá de la intuición sensible, ¿verdad? Y eso no está más allá, no significa que está fuera de la intuición sensible, sino que está más allá significa que está más adentro de los sentidos o antes de la intuición sensible. El reconocimiento de la ciencia debe pasar por la demostración de las ciencias puras. ¿Y cuál es la ciencia pura? En el tiempo de Kant, la matemática, que era fundamentalmente, por un lado, la geometría, por otro lado, la aritmética y después las ciencias naturales, la física. Entonces, Kant intentará demostrar los conocimientos científicos a partir de estos elementos de la matemática y de la física. ¿Por qué Kant comienza con la matemática? Porque está convencido que lo que le falta a la física para ser precisa se lo aporta en el conocimiento de la matemática. Por eso Kant comienza con la matemática. El otro problema histórico es que los filósofos como Descartes, Spinoza y Leibniz guardan un aprecio a la matemática por ser un cuerpo de conocimientos analíticos, por tanto puros. Pero de ser así, a Kant no le pareció nada satisfactorio la respuesta que dan los racionalistas. Ser una cosa que no aporta nada a la realidad y que en el fondo no explica nada de la misma. Por eso Kant intenta responder a esa relación estrecha entre matemática y física. La estética trascendental o la matemática. Kant se plantea unas preguntas. Las preguntas que hará Kant para afrontar el tema de la matemática es, en primer lugar, ¿cómo es posible los juicios sintéticos a priori en la matemática si son fundamentalmente, deberían ser juicios analíticos a priori, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestran los juicios sintéticos en la matemática, ¿verdad? Si los juicios sintéticos son juicios empíricos particulares y necesarios y contingentes. Entonces, ¿cómo esos juicios se convierten en juicios a priori? Ese va a ser un poco el desarrollo que va a hacer Kant en la matemática. En primer lugar, respondiendo a la primera pregunta, ¿cómo es posible los juicios sintéticos a priori en la matemática? Kant pone el ejemplo de la recta que tenemos aquí abajo, en esta imagen. La recta, ¿qué es el concepto de recta? Es la unión más cercana de dos puntos, en este caso el punto A y el punto B. Aparentemente es un conocimiento analítico. ¿Por qué es un conocimiento analítico? Bueno, porque eso efectivamente yo no tengo que, a mí que me dicen que el segmento A y B es la recta, estoy entendiendo inmediatamente que A es el punto más cercano a es B, de tal manera que eso se entiende por recta. Aparentemente es un conocimiento analítico, pero si miramos bien, es también sintético, porque la representación de una recta no me da la extensión o la magnitud de la misma. O sea, de A a B, yo no sé cuánto mide A y B. Lo único que sé es que A y B es una representación de una recta, pero no me dice más nada. De tal manera que Kant dice que en este juicio aparentemente analítico también es sintético porque yo tendría que agarrar una regla y medir cuánto hay de A a B. Y si yo establezco un punto en el centro de A y B, entonces ya no va a ser la distancia más cercana no va a ser A y B, sino va a ser A y la mitad de B. Y si voy a un punto intermedio entre A y la mitad de B, entonces va a ser A y
la tercera parte de la mitad de B, y así sucesivamente, de tal manera que sería infinito, ¿verdad? Las medidas que yo puedo tener entre A y B. Esto me dice de tal manera que un conocimiento puede ser analítico, ¿verdad? Pero también puede ser sintético. Y entonces eso me lo va a decir la matemática, fundamentalmente la geometría, el álgebra. Aquí tenemos también otro ejemplo, ¿verdad? La suma de 7 más 5 es igual a 12. La suma de dos números es igual a 12. Ese procedimiento, al igual que el primero, parece analítico. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo la suma de dos números me va a dar siempre 12, pero no, pero además de analítico, puede ser que sea también sintético, porque para yo saber que contiene 12, debo descifrar qué números componen la igualdad entre 7 más 5, ¿verdad? Y esa descomposición la tengo que trazar en un signo de más. Y ese signo de más, con la posición de dos números aquí, ¿verdad? Que debo poner dos cantidades y sumarlas, y eso implica el uso de los sentidos, la imaginación. Por tanto, los conocimientos matemáticos también son sintéticos. Entonces, ¿cómo se demuestran los juicios sintéticos en la matemática? A primeras pareciera que hubiera una contradicción entre juicios sintéticos y los a priori. Y los a priori. Si hay un problema al conocimiento y al entendimiento, ¿cómo poder aprobar que la matemática, siendo universal y necesaria, sea además sujeta a los juicios sintéticos que tienden a ser singulares y contingentes? Este es el problema que va a demostrar Kant. Kant lo soluciona así. Sabemos que la matemática es a priori. ¿Por qué es a priori? Bueno, porque yo cuando digo que un triángulo es una figura geométrica que tiene tres ángulos, ese es un conocimiento que es válido en cualquier parte, por tanto es universal. Si sabemos que la matemática es a priori, se funda en percepciones e intuiciones sintéticas, por tanto, debe haber una percepción a priori como fundamento de la matemática. Entonces, ¿cuáles son esas percepciones, esas intuiciones sintéticas? Ya lo va a decir Kant. Diciendo esto, sobre la intuición, percepción, Kant dirá que hay dos tipos de intuición. La que necesitamos de los sentidos, ¿verdad? A posteriori, ¿ok? Yo necesito saber si el cielo está azul, qué tengo que utilizar? Bueno, tengo que salir afuera, si estoy dentro de la casa, y mirar el cielo. Si es azul, es verdadero. Entonces estoy utilizando la percepción, la intuición, en primer lugar, de los sentidos. Y la segunda intuición, la que no necesita de los sentidos, es a priori. La matemática se fundamenta en la intuición pura a priori. Ya veremos cuáles son esas intuiciones sintéticas que me permiten a mí decir que un conocimiento es, en la matemática al mismo tiempo es analítico a priori y sintético a priori. ¿Cómo se puede demostrar que la matemática es intuición pura a priori? Esa intuición pura a priori, ese primer conocimiento sintético que me da a mí el entendimiento es precisamente el espacio. ¿Ok? Kant dirá que esa intuición sintética a priori me la da el espacio. ¿Por qué el espacio en la geometría? ¿Verdad? Aquí yo tengo un cubo. Ese cubo mágico, ¿verdad? Está ubicado fundamentalmente en un espacio, en el espacio cartesiano, ¿ok? En los ejes del espacio cartesiano. De tal manera que la única posibilidad que yo tengo que del objeto del conocimiento es espaciarlo, está en el espacio. Pero el espacio no me lo da el objeto, el espacio me lo da la capacidad de yo intuir el objeto. ¿Y cuál es esa intuición? La intuición precisamente del espacio. De tal manera que Kant dirá que el espacio no está fuera, ¿ok? No es una realidad empírica que me la da la experiencia, sino que el espacio es una realidad sintética que me la da el conocimiento. Por eso es una intuición sintética, el espacio es una intuición sintética porque es la capacidad para yo poder ver los objetos, para yo poder
aprender los objetos, para poder conocer los objetos. Sin esa intuición a priori, el espacio no podría conocer el objeto. De tal manera que la primera categoría, ¿verdad?, que me permite a mí decir que un juicio es sintético es el espacio. El espacio es una de esas categorías, ¿verdad?, intuitivas, sintéticas, que me permiten captar en las categorías, en los ejes cartesianos, ¿verdad? O sea, en el espacio me permite captar el objeto. De tal manera que yo puedo decir que esto es un cubo, al ubicarlo en el espacio sé que es un cubo. ¿Y por qué sé que es un cubo? Lo sé porque el entendimiento me hace a mí percibir el cubo. De tal manera que si yo no tuviera esa característica del entendimiento, no pudiera percibir el cubo. Solamente percibiría una cantidad de cosas raras, ¿verdad?, que no tienen forma, como veremos nosotros, que serían un conjunto de cosas reales, pero que no sabemos de qué tratan. ¿Cómo se demuestra que las condiciones a priori de la posibilidad del conocimiento son las mismas de los objetos? Aquí es un dato importante, porque el espacio es intuición pura a priori, en primer lugar, ¿ok? Y no podemos concebir los objetos sin el espacio, pero sí podemos concebir el espacio sin los objetos. Si podemos concebir el espacio sin los objetos, quiere decir que lo que le da la posibilidad del espacio es la percepción de los objetos. Por tanto, la percepción de los objetos me lleva a mí a los conocimientos a priori, ¿verdad? O sea, al juicio sintético a priori, que es el espacio. Por lo tanto, el espacio es a priori a los objetos. Es la única condición para que pueda darse la precisión empírica posible de los objetos. O sea, que sin esa capacidad que me tiene mi cerebro, ¿verdad?, que tiene mi cerebro de captar los objetos que están en el espacio, yo no pudiera saber qué es un cubo, qué es un triángulo, qué es un rombo, una esfera, etcétera. La intuición pura del espacio, además que es un fundamento de posibilidad de la geometría, es el fundamento de toda percepción empírica de la realidad. No hay más relación estrecha entre matemática y la realidad que esa. O sea, no hay más relación estrecha entre el espacio, ¿verdad?, y los objetos, es lo que quiere decir Kant. Por otro lado, la aritmética es el espacio es a la geometría lo que la aritmética es al tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí? Kant demostró cómo científicamente es la aritmética. La aritmética es posible a través del espacio. Si no hubiera espacio, no pudiéramos nosotros espaciar los objetos, por tanto, no pudiéramos conocer los objetos. Por tanto, el principio fundamental para el conocimiento de la geometría no es otra sino el espacio. Ahora Kant dirá que el espacio es a la geometría lo que la aritmética es al tiempo. Lo mismo que la geometría, hay una intuición pura a priori que son los juicios sintéticos. El tiempo es un a priori del pensamiento. Lo mismo se cumple para el punto que decíamos del espacio. Por tanto, es una intuición pura y no un concepto. Así como el espacio se nos revela como la condición de toda intuición empírica, el tiempo se nos revela como la intuición pura, sucesiva y simultánea. Por tanto, la aritmética es la condición de posibilidad de todo suceder. La estética trascendental o la matemática, estamos entonces ya en la aritmética, la supremacía del tiempo, ¿verdad? En la aritmética. Hay percepciones e intuiciones que son condiciones por el ejemplo, por el tiempo, no así por el espacio. Ejemplo, una emoción. Una emoción, la ira, por ejemplo, es captada en el tiempo, pero es percibida en el espacio. Lo que quiere decir, perdón, el ejemplo es así, la ira es captada en el tiempo, pero es percibida en el espacio. Lo que quiere decir que el tiempo tiene la cualidad de representar objetos que no son posibles en el espacio, porque una emoción no tiene consistencia en un espacio, ¿verdad?
gritar, que yo grite o que yo tenga rabia, por supuesto que eso obedece al espacio, a un momento determinado, a un lugar determinado, ¿verdad? Pero ¿cómo yo capto esas emociones? Las puedo captar solamente a través del tiempo. Pero una emoción sí perdura en una palabra. Por tanto, este tipo de cosas las podemos captar solo en el tiempo. Kant muestra cómo el espacio y el tiempo tienen repercusiones importantes para el conocimiento. Uno puede percibir una intención a la vez solo y solo puedo captar un objeto a la vez en el espacio. ¿Cómo es eso que puedo ver los objetos varias veces? Entonces, o sea, si yo digo que aquí hay un rombo y aquí hay una esfera, ¿verdad? Y que aquí hay un cuadrado, ¿cómo yo puedo ver al mismo tiempo esos objetos? Kant dice que no es posible verlos al mismo tiempo, sino que es posible verlos en una forma consecutiva. Yo puedo ver una, puedo ver otra y puedo ver otra. ¿Y cómo es posible que yo pueda ver un objeto que se mueve? ¿Cómo yo puedo ver un cuadrado que se está desplazando en un espacio? ¿Está bien? Entonces, Kant dice precisamente que eso es el movimiento, pero el movimiento es muy interesante porque el movimiento va a ser precisamente la capacidad que va a unir y la posibilidad que nosotros podemos de captar el tiempo y el espacio no va a ser otra sino en el movimiento. Veremos aquí. Uno puede percibir una intuición a la vez, solo puedo captar un objeto a la vez en el espacio. ¿Cómo es eso que puedo ver los objetos varias veces? Sí, los puedo ver, pero no han sido simultáneos, sino una vez y otra vez. Han sido sucesivas, no simultáneas. Si yo veo un objeto por segunda vez y veo que el objeto permanece en el mismo espacio, digo que no se movió. Pero si cuando veo el objeto por segunda vez en un lugar distinto, entonces digo que el objeto se ha movido. ¿Cómo es eso que el objeto se ha movido? El movimiento no se puede captar ni con el espacio puro ni con el tiempo puro. Kant dirá que necesito en primer lugar un objeto, ¿verdad? Tengo que tener el objeto y en segundo otros objetos alrededor que circulan, que circunvalan el objeto. Es necesario varios objetos, ¿verdad? El movimiento es la conjunción que me permite la relación entre tiempo y espacio. Al mismo tiempo, la relación entre matemática y física. La geometría analítica. Es posible convertir el espacio y el tiempo, ¿verdad? Porque si yo digo que el movimiento me permite unir tanto el espacio y el tiempo, la pregunta que se hace Kant es también, ¿es posible unir el espacio y el tiempo? ¿Es posible que yo pueda representar en la geometría, la pueda representar en forma matemática analítica? O sea, la pueda representar en números. ¿Verdad? Esta es la pregunta que se va a Kant, que va a decir Kant. ¿Es posible convertir el espacio y el tiempo en una sola operación desde la aritmética? Kant dice que sí, y esto ya lo hizo Descartes con las coordenadas cartesianas. El tiempo es la condición de posibilidad de la percepción de los objetos en forma interna y externa. Se puede reducir el espacio a tiempo y la geometría en aritmética. Kant dice que sí, y aquí está el ejemplo. Cuando yo digo que un triángulo es la suma de sus ángulos y digo que 60 grados más 60 grados más 60 grados es igual a 180 grados, es lo mismo que estoy diciendo aquí en esta operación matemática, es lo que me está representando aquí estos triángulos, tanto el equilátero, el isósceles como el escaleno. Por tanto, se concluye que el espacio es a priori a la geometría, el tiempo es a priori a la aritmética, el movimiento es posible por los a priori espacio y tiempo, la geometría se ha convertido en aritmética, el espacio se reduce a tiempo, logramos obtener con procesos sintéticos juicios analíticos universales y necesarios, probamos la interrelación irrenunciable entre matemática, realidad, matemática y física, y quedó claro que es el espacio y tiempo, que el espacio y tiempo son categorías a priori.
que el movimiento permite captar las intuiciones puras. Y hasta aquí hacemos entrega de este segundo video que tenía que ver ya con el conocimiento científico y con las ciencias. Por tanto, llegamos aquí al final de esta segunda propuesta de entrega de video sobre el conocimiento científico y el aporte de Kant a la visión del conocimiento.